Bueno, muchas gracias. Ellos, como la doctora Socias me ha dicho, yo soy de los Estados Unidos, yo soy el conservador de la Sociedad Americana de la Numismática y es un gran placer y honor para mí estar aquí hoy día. Entonces, favor de disculparme porque esto es solamente la segunda vez en que yo he hecho una conferencia en español o en otro lenguaje después de inglés, pero la primera jornada fue la primera vez para mí. Ahora, el coleccionismo, como nosotros hemos visto ahora, es algo psicológico. No se puede explicarlo, tal vez. No es el sujeto para hoy. Pero hay una historia muy interesante de la idea del coleccionismo. Hoy día yo voy a presentar unas indicaciones, unas historias, como yo les describo, de coleccionistas, de colecciones y conocimiento. La idea del coleccionismo numismático tal vez empieza con el emperador César Augusto, porque él es la primera persona en la historia de quien nosotros habemos unas informaciones sobre una actividad numismática. Es porque Suetonio dice que para él fue interesante presentar regalos de monedas antiguas a sus amigos. Entonces, como él fue el primer coleccionista, seguro que esto indica que no solo que él tenía alguna colección, pero además que él tuvo apreciación de estos artefactos y anticipó que sus amigos los consideraban en esta manera también. Hay que esperar mucho tiempo, civilización, porque del tiempo romano, cuando nosotros sabemos que fueron muchos tipos de monedas muy interesantes, hay que pasar de estas monedas antiguas como esto, que tal vez fueron regalos para Augusto por sus amigos, tesoros que indican posibilidades de sean colecciones, como el tesoro de Uz en Francia, que tiene denarios romanos de varios tipos que fueron seleccionadas por sus orígenes, que por el emperador o el tipo del reverso de la moneda. Y nosotros tenemos la historia que el rey Ricardo I de Inglaterra, que fue matado por sus esfuerzos para ganar un tesoro de monedas de oro que fue descubierto por un paisano de uno de sus vasallos. Desde 13 siglos no fueron muchas indicaciones de interés en monedas como objetos del coleccionismo ni del estudio. Unos pocos descubrimientos arqueológicos nos muestran que fueron coleccionistas actuales de monedas aquí o allá. Ricardo fue matado por un muy guapo y Petrarco ha decidido que la indicación de su moneda indica que no está la verdad. En su vida, Petrarca ha dado una colección de sus monedas al emperador Carlos IV. Al emperador, tal vez, él fue más numismático que Petrarca, porque uno de los regalos fue una moneda que Petrarca supuesto que fue de Julio César. Y el emperador se han preguntado,
Posiblemente que no, porque es una imagen ahí de un hombre muy joven, con imagen de un triunfo. Y Julio César no fue muy joven cuando fue emperador, ni cuando él tuvo su éxito como comandante. Y hoy día no sabemos que la verdad fue que Carlos IV estuvo correcto, porque tal vez fue una moneda de Augusto, que fue joven en esta indicación. Entonces, nosotros tenemos unas pequeñas indicaciones de la limpieza del estudio numismático, la relación de monedas con la verdadera historia, y indicaciones que ellos dicen de que fue ocurriendo en el pasado. Con Isabella d'Este, la duquesa de Mantua, tenemos más información. Entre los más importantes coleccionistas de su tiempo, Isabella es la primera de que nosotros podemos trazar sus propias monedas hoy día. Es porque las monedas antiguas devienen parte de la colección, la grande colección de la casa Gonzaga de Mantua, en que Isabella se casaba. Y se pueden distinguir por una marca heráldica de las armas Gonzaga, un pequeño embutido aquí de plata, cuñada por un águila. Estos dos ejemplos aquí están de la colección de la Sociedad Americana de la Numismática. Es por eso yo les seleccioné. Aquí comienza la verdadera estudia de la importancia de las monedas en relación de su historia. Aquí tenemos un áureo, una denominación de oro de Marco Antonio, con reverso de Augusto o Octaviano. Además un sestercio, una moneda bronce grande de Treboniano Galo. El primer libro numismático fue publicado por Aldo Manuzio en Venecia, yo creo que la primera edición fue en 1516. Y fue un estudio muy serioso de la moneda romana por Guillaume Budet. Budet fue empleado del rey francés de Francia. Él ha viajado a Venecia como diplomático del rey francés Luis XII. Al tiempo de este viaje ya tuvo reputación de un escolar y devino rápidamente una parte de la red internacional de humanistas que incluyen el impresor Aldo Manuzio. La reputación de Budet como humanista de la grande erudición fue establecido por su estudio numismático, que se llama De Asse et Partibus Eius. Fue en latín como todas las publicaciones a esta época. Esta obra contiene un manifiesto del humanismo según la educación cristiana. Budet arguye que el cristiano bien educado debe estudiar no solamente la Biblia y los escritores de los padres de la Iglesia, sino que también debe conocer otras formas de conocimiento. Aunque su obra fue reconocido como valiosa por sus contemporáneos, el estilo de su latín es complicado y oscuro, y por eso su obra fue marginada durante los siglos siguientes. Jean Grolier se puede mencionar aquí.
Él fue un muy gran coleccionista de libros del Renacimiento en Francia. Y fue un coleccionista de monedas también. No tenemos indicaciones de que exactamente fueron las monedas en su colección, pero él es el primero de quien nosotros tenemos pequeñas partes de su gabinete, sí, la caja en que pone sus monedas. Estas piezas están en el Museo de Carpentras en Francia hoy día. En el siglo XVI fueron muchos estudios numismáticos y muchas publicaciones populares, como por Jacopo Strada, pintado por Tiziano. Aquí en la imagen están las monedas antiguas de que él fue famoso. Y los estudios de Fulvio Orsini, muy gran coleccionista, particularmente de libros, y del grabador Enea Vico, han popularizado la numismática entre muchas personas en esta época. Entre ellos fue nuestro famoso arzobispo Antonio Agustín y Albanel. Entonces, en una pintura, él es uno de los solos y primeros de quien una parte mayor de su propia colección sobrevive hoy día en El Escorial. Él fue un hombre muy interesante por sus estudios humanísticos. Él fue tal vez, además que ser el padre de la numismática española, él fue el padre de los estudios más científicos de los atributos de las monedas, primeramente de las monedas romanas, para interpretación de tipos de los reversos e inscripciones de los anversos con dibujos. La idea del coleccionismo y la popularidad de monedas como objetos de colecciones fue aumentada en el siglo XVII por el autor Charles Patin, que ha publicado unas obras muy importantes sobre monedas. Hasta esta época, el Renacimiento, el tiempo barroco, no fueron muchos para identificar monedas, para conocer de dónde vienen. Pero ahora, interés en la numismática va a ser mucho más grande, porque unos muy poderosos personas como Rey Cristina de Suecia y particularmente el rey Luis XIV de Francia fueron muy grandes coleccionistas. Aquí tenemos una pintura muy encantada de Luis como muy joven, con el jefe de sus monedas, Jean Varin, explicando al príncipe las imágenes en sus monedas antiguas. Entonces, el rey Luis en su reino fue numismático tan entusiástico que dice que no permite pasar ningún día sin que él examina monedas de su propia colección. Después de la colección de Luis, el más grande coleccionista de monedas conocido en el siglo XVIII fue el doctor William Hunter, un escocés que ha acumulado la colección más grande de todo el mundo, aparte de la colección real francesa.
parte del Museo Huntington, y hoy día ya está aquí, a la Universidad de Glasgow, en Escocia. Fue una colección formada para estudios, para estudiantes, y para publicación. Otros muy grandes coleccionistas fueron establecidas para otros reyes, como Hoge III de Inglaterra, que fue muy gran coleccionista de monedas, y especialmente el emperador de China, Qianlong, de quien la publicación es publicada con grabadores. No fue totalmente en la forma de las espadas, como las monedas chinesas aquí en el museo en Cataluña, pero él tuvo un muy gran interés en la historia de la numismática chinesa. Otros reyes y monarcas y hombres muy poderosos tienen interés hoy día. En el pasado tuve mucho gran interés, como Ismail Pasha, el Khedive de Egipto. Fue un coleccionista de monedas islámicas, de árabes. Y su nieto, Farouk, el rey de Egipto, fue muy gran coleccionista, muy famoso del siglo XX. Él tuvo una vez la moneda que es hoy día lo más valable del mundo, en términos del precio que fue pagado unos años pasados. Pero toda su colección fue cesada para el gobierno de Egipto a la terminación de su reino. Aquí es una pintura que me encanta de un muy joven numismático que fue el rey Vittorio Emanuele III de Italia. Él fue un miembro honorario de mi club en Nueva York, el Club Numismático de Nueva York. Y entonces él fue el padre de una de las más importantes publicaciones numismáticas en la historia del coleccionismo, que fue el Corpus Numorum Italicorum, un libro de muchos volúmenes sobre todas las monedas que fueron acuñados en el país que hoy día es Italia. Es muchos, 20 volúmenes enormes. Otra muy gran colección formada en el pasado fue eso de el gran duque Georgi Mikhailovich de Rusia, un príncipe de los Romanov. Su colección hoy día es, sorpresivamente, en la colección de la Smithsonian Institution de los Estados Unidos en Washington. Fue publicado como el volumen más importante de todas las monedas rusas. Otros gran coleccionistas y autores que han avanzado la estudia de la numismática fueron, por ejemplo, Elias Ashmole, el fundador del Museo Ashmolean a la Universidad de Oxford en England. Él fue un gran coleccionista del siglo XVII, como Luis XIV o Patin o Rey Cristina. Hans Sloane fue el doctor, un doctor irlandés que fue el fundador del Museo Británico, donde hay hoy día una de las más importantes y grandes colecciones del mundo. Él fue un numismático también. Y no un muy gran coleccionista, pero estudiante y una persona que apreciaba mucho la ciencia de la numismática, fue el escritor Joseph Addison, aquí. Me gusta el peluque de esos ingleses. Pero Addison, después de su muerte, ha publicado un estudio de apreciación de la numismática. Y yo he
llevado mi propia copia de su libro aquí, que yo pueda pasar para ustedes examinar. Es diálogos sobre la utilidad de monedas antiguas. Or as it says here, dialogues upon the usefulness of ancient metals. En el pasado, los numismáticos se llaman como medallas todas las monedas antiguas, porque en el pasado no creían que estos objetos tan guapas fueron verdaderas monedas. Fueron cosa casi imposible que estos pequeños objetos de arte fueron solamente dinero. Pero eso indica que las monedas fueron muy interesantes. Hay dibujos aquí, grabador, ¿cómo se dice? Engravings, que puede examinar e indicar diferencias entre los reversos de monedas romanas. El poeta, el famoso poeta inglés Alexander Pope, escrito una poesía aquí, verses occasioned by Mr. Addison's treatise on metals, celebrada en este tiempo. Cuando estás examinando mi libro, ten cuidado, por favor, en manejarlo muy, ¿cómo se dice? Delicadamente. Thank you. Otros muy grandes colecciones fueron formados no por reyes o príncipes, pero para hombres de otros trabajos, como Sir Hermann Weber, que fue un alemán que fueron a Inglaterra, que fue el hombre, uno de los más importantes y grandes médicos de Inglaterra durante el reino de la reina Victoria. Él fue uno de los más grandes numismáticos de esta época. Tuvo una colección de más de 8,000 piezas de monedas griegas, que fue vendido después de su muerte. Otro muy gran coleccionista, que fue un estudiante arqueológico que ha pasado en Turquía, en Asia Menor, fue William Henry Waddington, quien es mucho más bien conocido hoy día como ministro primero de Francia. Pero es un interesante ejemplo de un arqueologista que se devenida hombre importante en un gobierno, que es cosa muy raro. Pero él tuvo una muy grande colección que fue publicado con la asistencia del conservador de la Biblioteca Numismática en Francia. Estas 3 monedas están de la colección de Weber y están hoy día en la colección de la Sociedad Americana de Numismática, porque fueron compradas del subasto de la colección de Weber. Otro escolar de numismática muy importante, uno de los más famosos, fue Antonio Vives y Escudero, otro padre de la numismática de España. No tengo aquí una imagen de él, pero a Louis Heiss, francés, que ha publicado como aquí el libro más importante del siglo XIX sobre la ciencia de numismática en todas monedas de España. Entonces aquí yo he adjunto una imagen de una moneda muy raro y muy mal conocido, que es tal vez la primera moneda del Reino de Castilla, de Toledo.
Es una parte de la colección de la Hispanic Society of America, la Sociedad Hispánica de América, que tiene lo más grande y importante de monedas españolas afuera de España. Pero hoy día es en proceso de estar vendido. En unos pocos días es. El doctor Samuel Posse fue muy famoso médico en su tiempo. Se puede ver tal vez que fue un hombre un poquito distinguido en otras cosas también. Él fue famoso como hombre que admiran tal vez muchas las mujeres. Fue aquí pintado por su amigo el pintor americano James McNeill Whistler. No, John Singer Sargent. Aquí son 3 monedas de la colección Pozzi, que fue parte de una muy grande subasta después de su muerte. Él fue matado por uno de sus pacientes. Fue tirado por un loco que no quiere el tratamiento que él ha recibido de su médico. Ay, es peligroso este médico numismático. En los Estados Unidos han comenzado un poquito más tarde la formación de grandes colecciones. El señor Benjamin Franklin ha creado tal vez la primera colección para estudiantes en los Estados Unidos y fue parte de la Biblioteca Pública de Filadelfia. John Quincy Adams, nuestro presidente, tuvo una pequeña colección sí mismo, pero no fue un numismático verdadero. El presidente Thomas Jefferson ha comenzado a estudiar numismática y tuvo una pequeña colección sí mismo. Pero fue en el año 1857 que fue una gran creación de interés en la numismática, porque en este año fue terminado la emisión de las piezas de 1 cent americano de cobre de largo grande. Esto hace atención a monedas para los americanos. Y entonces, en el año siguiente, un pequeño grupo de jóvenes han fundado la Sociedad Americana de la Numismática. Ellos fueron todos teenagers en este tiempo. Las fotos aquí están de ellos unos pocos años después. Pero esto que se llama Augustus Sage, que tuve, yo creo, 18, 19 años, ha creado con unos amigos la sociedad para coleccionar y estudiar monedas. Ellos fueron muy seriosos, pero además muy jóvenes. Entonces ellos fueron demasiado jóvenes para estar lealmente oficiales de un club en los Estados Unidos a este tiempo. Aquí tenemos Edward Bramhall, Robert Jewett, Frank Norton y Edward Grow, unos de los primeros numismáticos americanos. Otros fueron Joseph Levick y Sylvester Crosby, que fueron numismáticos muy serios del medio del siglo XIX. Levick fue el primero a descubrir secuencia de emisiones de cuños en la numismática. Y fue el primero de publicar una imagen, un plato de imágenes fotográficas de monedas. Fue hasta este tiempo las imágenes fueron simplemente grabados. Crosby fue el gran estudiante de la historia, la empieza de la numismática de la moneda americana de la época colonial. Todos los dos están importantes para el estudio
de la famosa denominación de 1 cent, como aquí en el primer año. Arthur Milton Huntington fue un hombre muy rico que ha formado su colección de todos objetos hispánicos. Y entre ellos fueron colecciones enteros que él ha comprado de españoles. Él no fue exactamente numismático en sí mismo, pero tuve muy grande interés y para él es muy importante ver todos los ejemplos para estudiar las emisiones. Y entre ellos fueron la más grande colección del mundo de las monedas visigodos, como esto, que es otra vez es una pieza, un tremis del rey Leovigildo. No puedo decidir entre las imágenes de Huntington, tan joven y viejo. Hay que seleccionar para ustedes lo que prefieren. Otros importantes coleccionistas americanos incluyen J. Pierpont Morgan, que también no fue exactamente un numismático, pero gran coleccionista. Él compró la colección del señor Robert Brock, que incluye muchas monedas importantes de los Estados Unidos, como esta pieza de oro. Otro americano importante como coleccionista fue Clarence Sweet Beament, que es conocido en los Estados Unidos hoy día primeramente como coleccionista de minerales, de ejemplos de minerales. En ese tiempo él tuvo la colección más importante de minerales de los Estados Unidos y de otras partes del mundo. Y es conservada hoy día su colección de minerales en nuestro Museo Nacional, la Smithsonian. William Bradhurst Osgood Field fue un hombre muy rico porque su esposa fue una descendiente de la familia de Vanderbilt, que están muy ricos en los Estados Unidos. Y a él, la moneda más interesante fueron las primeras de hoy día los Estados Unidos, como estas piezas de la colonia de Massachusetts en el siglo XVII. Estas piezas fueron todos hechos de plata española de Sudamérica, que fueron ilegalmente trayendo a la colonia de Massachusetts. Es una pieza de 6 pennies, y eso es un shilling de 2 pennies. Otros muy gran coleccionistas de quienes nosotros tenemos hoy día muchas piezas en la colección de la Sociedad Americana de la Numismática están George Hubbard Clapp, que fue un estudiante muy seriosa de la secuencia de emisiones de la denominación cent. Otro muy gran coleccionista es Edward T. Newell, que fue el presidente de la sociedad y uno de los más grandes coleccionistas de todo el tiempo. Él ha habido una colección de casi 100,000 piezas de monedas. Primeramente monedas griegas, pero además monedas romanas y medievales y de todas partes del mundo. Un ejemplo es este áureo de oro del emperador Nerón. Aquí es una pieza de Clapp, que es de un cent, de que él fue uno de los más importantes estudiantes. Una coleccionista muy importante en los Estados Unidos del siglo XX fue esta mujer, Emory May Norweb, que se llama Emory May Holden originalmente, de quien su marido
fue un embajador en muchas partes del mundo. Él tuvo la oportunidad para coleccionar muchos. Él se tuvo un foco como en el Nuevo Mundo, monedas de los Estados Unidos, de Canadá y de Sudamérica. Un ejemplo de moneda que ella ha dado a nuestra colección de la Numismatic Society es esta pieza de oro, que es uno de los más valuables del mundo, que se llama el doblón de Brasher. Aquí el nombre del orfebreor que ha hecho esto en la ciudad de Nueva York en 1787. Aquí están 3 imágenes de esta coleccionista numismática. Un retrato por un artista mexicano, Carlos Tejeda. Entonces, foto de ella como muy joven. Y a otra que me parece como es más vieja aquí. Me parece como imagen de Yoda, tal vez, Yoda numismática. Antes de pasar de eso, hay que mencionar que su interés en el coleccionismo fue resultado de influencia de su abuelo, que se llama una coleccionista también, que se llama Liberty Holden. Y esto es una pieza que él ha dado a su nieto cuando él fue muy joven como esto. Esta pieza de $10 americanos de oro. Otros importantes coleccionistas americanos del siglo XX incluyen Virgil M. Brand. Virgil Brand tuvo la colección más grande personal de toda la historia. Fue más de 200,000 piezas de monedas, de todos tipos, de monedas romanas, griegas, americanas, españolas. Cuando él murió en los años 20, su colección fue destruida por subastos entre sus relativos. Otro gran coleccionista fue Arthur Stone Dewing, que fue un profesor de negocios a la Universidad de Harvard, un muy gran coleccionista de monedas griegas. Él se concentraba en monedas de plata y de oro solamente. Tuvo la más grande colección de piezas, las más grandes de plata entre los griegos antiguos. Otro gran coleccionista fue Harry Bass. Él ha fundado una colección de monedas de oro americanos de los Estados Unidos, lo más importante. Otro es Louis Eliasberg, que ha formado la sola colección completa de cada fecha y de cada ceca de todas denominaciones de monedas de los Estados Unidos. Otro muy gran coleccionista fue Mark Salton, que fue gran coleccionista de medallas y de monedas de la Edad Media, unos de que nosotros tenemos hoy día en el museo. Otro muy gran coleccionista fue el médico Dr. Thomas Hall, que ha estudiado muchas monedas coloniales americanas. Y otro doctor importante y famoso para los estudios de las monedas americanas es aquí, Dr. William Sheldon. Fue un médico en la psicología, famoso para sus estudios de tipos de cuerpos de humanos. Él ha inventado una selección de 3 tipos y hoy día no está muy bien considerada. Pero lo importante para nosotros, numismáticos, es que él ha robado muchas piezas muy importantes de nuestra colección, porque él fue conocido como el escolar más importante de su estudio del cent, un cent americano. Y hoy día nosotros estamos probando a recubrir las piezas que ya están afuera.
Yo te incluyo esto navío americano que fue aircraft carrier que se llama el Hornet, SS Hornet. Fue un naufrago de la Guerra Segunda Civil porque fue destruido para los japoneses en el Mar Pacífico. En este tiempo fue en la barca un joven oficero que fue oficero de comunicaciones allá, que fue un gran numismática. Y tuve su propia colección en su cabina allá en el ship cuando él se fue. Entonces su colección ahora es el fondo de la Pacífica. Pero él ha servido, devenido profesor a la Universidad de Illinois. Él fue, cuando él fue muy viejo, un amigo mío que se llama Oscar Dodson. Y él empieza otra vez a formar una nueva colección numismática. Él tuvo una pequeña colección de monedas griegas y monedas históricas y fue uno de los fundadores de una exposición de monedas en los Estados Unidos. Hoy día nosotros continuamos estudios numismáticos a la Numismatic Society. Aquí es nuestro edificio. Tenemos solamente una parte de un piso en este gran edificio. Y aquí es una fotografía de nuestro seminario que nosotros tenemos cada verano. Y el instructor, el enseñador aquí es señor Eric P. Newman, que hoy día tiene más que 100 años. Aquí es una foto más reciente de él. Él ya está estudiando la numismática y es uno de los escolares más importantes para el estudio en los Estados Unidos. Aquí es un dibujo de un parajo que él ha descubierto muy recientemente, que es la primera imagen del famoso grabador y pintador americano John James Audubon, que fue él que ha estudiado todos los pájaros y mamales de los Estados Unidos. Y eso es su primer dibujo publicado. Y fue en una pieza de moneda de papel de los Estados Unidos. No de los Estados Unidos, pero una pieza de papel privada en esta época, una pieza muy rara. Y entonces tenemos aquí un ejemplo de una moneda del emperador Nerón, que es tipo que es ya popularmente estudiado para los seminarianos aquí. Mucho gusto estar aquí y yo hago muchas gracias para estar contigo. Gracias. Si hay preguntas, yo voy a enseñar. Muchas gracias al doctor Robert Hoge por su disertación y también si hay alguna pregunta, alguna reflexión, alguna cosa. Y mientras lo pensáis, yo voy a hacer una. O sea, dentro de una semana en Sotheby's se subasta las monedas españolas de la Hispanic Society, ¿no? Yo creo que esto es un caso de una gravedad extraordinaria, ¿no? Que esta colección de Archer, Milton, Huntington ahora se subaste, ¿no? Se subasta. Entonces quería saber su opinión al respecto. Es muy triste. Porque la colección tal vez va a ser distribuida entre vendedores. No sé qué va a ocurrir, pero la idea de Huntington fue de usar la colección para crear sapiencia de la numismática y para ayudar a relaciones entre personas con intereses numismáticos entre muchos países. La colección tiene todas sortes de monedas españolas, de los griegos, cartaginesos,
celtiberianos, romanos, visigodos y también piezas de todas las posesiones españolas de Sudamérica y de todo el mundo. El proceso de esta subasta es muy bizarro, porque es por ¿cómo se dice? Bid, para un número de dólares secreta submitido para comprar toda la colección. Va a ser más bien si tal vez una institución española puede comprarlo todo. Yo no sé si eso va a ocurrir. El Estado español no va a la subasta. No va. No. Si Sí. hubiera pasado, si se hubiera subastado hace 5 años, cuando ya empezó a hablarse, sí que había intención. Pero en este momento la situación de España económicamente es tan grave que el Estado ha decidido que no va, que es difícil explicar en este momento gastar 30 millones de euros como pueden ser Sí. para comprar esta colección. Entonces parece casi seguro que no, el Estado no va a pujar. Sí, Bueno, es que no es una puja, ¿no? Es oferta sobre esta... Es un sistema muy raro. Se subasta como un solo lote, las 30.000 monedas o... ¿no? Un solo lote. Y es a ver quién ofrece más, sí. pero por secreto, ¿no? Es una cosa sí, es muy extraño. Sí, muy extraño. No, yo no lo comprendo. Nosotros, a la sociedad, no tenemos demasiado moneda, no podemos... ¿Quién tiene el dinero actualmente? Al menos en Europa es un estado... Es triste porque la idea de Huntington de que es una colección muy importante y hay que tenerlo completa. Sí. Pues bueno, una pregunta, alguna cosa, pues vamos a cerrar la sesión aquí. Y muchas gracias a todas las personas que han asistido. Muchas gracias. Thank you very much.